Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos hoy en esta mañana en nuestra segunda charla del módulo de CRECHI Emprendimientos Creativos. Soy Alejandra Ferrari, gerente de la Asociación Chilena de Publicidad, y estamos aquí con el objetivo de posicionar en nuestro país el valor de la economía creativa. Y es por esto que hace algunos años nació CRECHI, nuestro primer Congreso Chileno de Creatividad, el que cuenta con cursos, workshops, masterclass y finalmente el Congreso, donde speakers nacionales e internacionales presentarán casos de éxito, donde la creatividad ha jugado un rol esencial. Desde ya los dejamos invitados para el próximo 3 y 4 de noviembre a que nos acompañen también de manera online. La economía creativa es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. Abarca todas aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. El concepto abarca esencialmente la industria cultural, pero también la economía digital y la economía del conocimiento, la robótica, la realidad virtual, la inteligencia artificial, entre otros. La economía creativa tiene como base la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, tanto en lo que se refiere al valor de la propiedad intelectual intangible como el valor de la plataforma física si es que lo hubiera. Para entender esto y conversar sobre estas materias, hoy tenemos con nosotros a Claudio Ossa, conservador del Registro de Propiedad Intelectual de Chile y jefe del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Damos la bienvenida a Claudio para dar comienzo a este segundo módulo llamado Protegiendo tu creatividad por medio de los derechos de autor. ¿Por qué, cómo y cuándo registrar? Para todos quienes tengan preguntas, las pueden hacer en el chat y conversaremos con Claudio al final de su charla. Así que, Claudio, muy bienvenido hoy día y gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a revisar, como bien decía Alejandra, esta relación entre la economía creativa, el derecho de autor y este acompañamiento que hemos tenido gracias a esa maravillosa capacidad de crear que nos aportan los autores, también las prestaciones que hacen los artistas y las instituciones e industrias creativas, que son todos quienes forman la cadena de valor de lo que vemos habitualmente en estos días a través de las plataformas digitales y otras herramientas. Principalmente estamos expuestos a una nueva realidad. Hemos cambiado lo que estábamos acostumbrados a ver y ahí ustedes tienen una pequeña noción gráfica que espero que, como dice una de las imágenes que aparece ahí, todos me estén escuchando y me estén viendo, cosa que habitualmente uno no tenía que preguntar cuando entraba a una sala a hacer una actividad presencial, por ejemplo. Pero en realidad este escenario complejo que nos toca vivir ha reforzado la participación de distintos grupos de interés en la relación de acceso y protección a las obras intelectuales. Ahí tenemos en pantalla lo que es habitualmente el consumidor del día de hoy, esta involución del ser humano hacia lo que se denomina el Homo mulier curvus tactilus, este sujeto que anda con esa capucha roja, algo inclinado o curvado por el mundo, buscando Pokémones en situaciones virtuales. Hay claramente un punto de acceso, que es la red que ahora denominamos Internet, que antes se ha denominado de otras formas, y también están detrás de esa red una multiplicidad de seres humanos que se dedican a la creación y por lo tanto están interesados en obtener una justa retribución por aquello que dan a conocer a través de estas redes digitales. Entonces tenemos tres grupos de interés: los creativos o industrias creativas, los proveedores de servicios de acceso a Internet y los consumidores. Pero ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre algo que se dice que es una facultad evidente y esencialmente atribuible a los seres humanos. Vamos a hablar de creatividad. Pero esta creatividad a veces nos caracteriza mucho este tema ético de el tratar de ser más pillo que el pillo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo reciente en que un producto de miel de abeja se le etiqueta con la utilización de la imagen de un actor conocido, ¿ya? Muchos habrán visto el caso
atendía la pandemia, una pequeña emprendedora, rasga vestiduras de que ella lo hizo por necesidad, pero en definitiva jurídicamente ahí hay una infracción abierta a los derechos de imagen del actor, también a múltiples contratos que garantizan que esa imagen solamente puede ser utilizada por el actor en forma directa o por quienes estén autorizados por él mediante contratos de licencia. Y cuando luego se normaliza esa situación cuasi litigiosa que expone a esta emprendedora a las amenazas del infierno, resulta que ella, ya tranquila con la situación que mantenía con el actor, que le ofrecía demandas, y que luego de una funa en redes sociales el actor se desiste a través de sus abogados, ella va y pretende registrar su marca asociada al producto. Pues bien, se encuentra con que hubo un pillo, más pillo que el pillo, y se le adelantó otra persona antes de que ella lo hiciera. O sea, ahí hay un manejo de la ética que también hay que dimensionar dentro de estas relaciones de creatividad y posible protección. Bueno, esto partía así, con nuestra virtualización del escenario. Este escenario está con estos 3 grupos de interés que ya mencionaba, y teníamos el caso Lamiel Gibson. Bueno, ¿por qué es importante asociar creatividad con equilibrio? Porque tenemos estos grupos de interés que concurren y en la Declaración de Derechos Humanos se establece esta necesaria relación de equilibrio que debe existir entre estos grupos que participan de la relación acceso y protección de los contenidos. En la Declaración de Derechos Humanos entonces tenemos esta necesaria relación de equilibrio entre aquellos que están interesados en acceder y los propietarios de los contenidos. Bueno, ¿qué es propiedad intelectual en definitiva? Esto asociado a la protección de los derechos que se vincula a garantizar el resguardo de los intereses de aquellos que generan los frutos del ingenio humano en el desempeño de actividades que se desarrollan en distintos ámbitos. Principalmente esos ámbitos son los que ven al final de esta definición de este tratado internacional que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina OMPI y que es una agencia especializada de Naciones Unidas. Esta agencia, en su tratado que la establece, hace 53 años ya, nos señala que la propiedad intelectual se refiere a la protección contra la competencia desleal por una parte y todos los derechos relativos a la actividad intelectual que se desarrollan en estos terrenos, el industrial, científico, literario y artístico. Esto tiene una bajada también en nuestra legislación interna a través de una garantía que establece la protección de la libertad de creación en la Constitución vigente. Se establece que los frutos de esta creación van a ser protegidos por una especie de propiedad, así lo señala el Código Civil, y que va a ser regulada esta especie de propiedad por leyes especiales. Y ahí tenemos 2 grandes cuerpos normativos que por una parte se protegen los derechos de autor y conexos por la denominada Ley sobre Propiedad Intelectual 17.336, que este año cumple 50 años de existencia desde su publicación, y por otra la Ley de Propiedad Industrial, la 19.039, de más reciente publicación. Ahora, ¿de dónde vengo yo? Yo soy el jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, un organismo gubernamental especializado que se establece justamente cuando se publica esta ley 17.336 en el año 1970, por lo tanto tengo a cargo el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de todo el país. Esto es lo relacionado con el registro de obras literarias, artísticas y científicas que generan derechos de autor y derechos conexos, y también cumplo el ejercicio de otras funciones que me establece cumplir la ley mencionada y el reglamento de ejecución. Desde nuestra creación dependíamos de la extinta Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y desde el 1 de marzo del 2018 fuimos traspasados al nuevo Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pertenece también a un nuevo ministerio, el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nuestra principal actividad, desde el punto de vista del conocimiento público, es la realización del registro de inscripciones de estas obras y producciones intelectuales, las cuales, según pueden ver en la gráfica en pantalla, va en sostenido aumento año a año. Junto con ese cumplimiento de la función de realizar inscripciones, tenemos a cargo también la atención de una multiplicidad de consultas que provienen de todo el territorio nacional y también del extranjero. Elaboramos informes que nos formulan o solicitan tanto los particulares como los servicios públicos y asesoramos al Gobierno de Chile en todo lo relativo a derechos de autor, derechos conexos y materias afines. Si ustedes ven la imagen del recuadro inferior, durante la última década el crecimiento también de servicios asociados al cumplimiento de estas funciones se ha triplicado en corto tiempo, y eso no ha significado inversión mayor en personal, sino que más bien aplicar creatividad en la gestión también, que es importante asociarlo también a un tema de gestión de estos derechos
y desde el inicio de su partida a la vida formalmente de negocios o de incorporación a las industrias creativas. Desde el punto de vista registral, entonces, las leyes especiales que he mencionado previamente generan o contemplan sistemas de registros particulares en cada una de las áreas. ¿Y cuáles serían esas dos grandes áreas? Los derechos de propiedad industrial, que se ven en la gráfica con un fruto de color verde asociado a la aplicación del ingenio para resolver necesidades prácticas del ser humano y que son replicables industrialmente. Tenemos las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, marcas, etc. Y por otra parte, el mismo árbol del conocimiento, el ingenio produce estas obras que se manifiestan en las áreas de la literatura, las artes y las ciencias. Pero ahí ustedes verán entre medio de esos frutos rojos algo que habitualmente la gente no considera que está vinculado a derecho de autor y que sí participa de esa vinculación a través del registro. Por ejemplo, los proyectos de ingeniería, las animaciones en 3 dimensiones, los programas de computación o software, las apps, los videojuegos, las bases de datos. Entonces tenemos un universo bastante nutrido de obras que pueden registrarse y protegerse por esta vía. Ambos elementos no son incompatibles desde el punto de vista de la estrategia de registro que ustedes deseen implementar para proteger sus activos de propiedad intelectual, porque ambas son distintas ramas de registro que pertenecen a un mismo Sistema Nacional de Propiedad Intelectual, el SNPI que tienen ahí en la pantalla. Si nosotros desciframos las materias que se registran en ambos sectores, en el lado izquierdo ustedes tienen de su pantalla que nosotros recibimos a registro obras literarias, artísticas y científicas. También se protegen algunos registros asociados con prestaciones artísticas, con grabaciones de sonido y algunas relaciones que se producen con las emisiones que hacen los organismos de radio y televisión, los organismos de radiodifusión. Y por el lado de la propiedad industrial se registran marcas, diseños, modelos, patentes y otros. Todos estos registros ya están dichos los comentarios que están regidos por o normados por leyes diferentes y especiales. Entonces, ese es el ecosistema de registro. ¿Qué significa esto? Los registros hay que hacer la prevención de que no son equivalentes sus efectos. Por una parte, el derecho de autor y derecho conexo no es de carácter obligatorio el registro, por lo tanto se considera que este es un registro de carácter declarativo de los derechos. Esto es un mecanismo para dar certeza, publicidad sobre la existencia de una vinculación entre un titular de un derecho y una obra que se registra. Esto nos hace presumir un vínculo de titularidad a favor de quien ha registrado esa obra y tiene un alcance territorial que es importante que ustedes lo conozcan, es de carácter global. Si ustedes registran en Chile, están protegidos en todos los otros países que aplican los mismos criterios de protección en el resto del mundo. Mientras que los derechos de propiedad intelectual asociados a propiedad industrial son diferentes los efectos de su registro. Por una parte, si ustedes no registran en el órgano competente en la gestión de ese sistema de registro, no van a tener el derecho. Esto es, sin registro no hay derecho. Por lo tanto, ese registro es de carácter constitutivo de los derechos. No hay titularidad si no tienen el registro, como ya decíamos, la ley especial así lo dice, y la cobertura territorial de ese registro es solamente de carácter nacional. Eso significa que si ustedes quieren protección internacional, van a tener que hacer el mismo procedimiento registral en cada país que ustedes definan que es interesante obtener una mejor protección de los derechos, ¿ya? Por lo tanto, son registros que componen un mismo conjunto de sistema registral, pero tienen operatorias diferentes. Esto significa que la matriz legislativa del sector de derecho de autor pareciera bastante antigua, pero no lo es porque se ha ido modificando durante estos 50 años por una serie de leyes complementarias especializadas en materias particulares y que garantizan la protección tanto del sector que se dedica a la generación de las obras como a aquellos que se dedican a la divulgación de las mismas. Se vincula todo este sistema de economía creativa también en una política nacional que se aplica en el sector, que se desarrolla por periodos quinquenales y que cuenta con una especie de brazo de ejecución que es el Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa, que establece la estrategia de ejecución de esa política. Junto con ello hay una serie de legislaciones de carácter de fomento sectorial específico que asociamos con una política sectorial y que establece tal relación en el sector del libro de la lectura, la música, el audiovisual y más recientemente el fomento de las artes escénicas.
Esto establece un nuevo grupo de legislación que apoya esta ley matriz especial y que se refiere a estos sectores que se decide incentivar el fomento, también vinculado a protección de generadores y divulgadores de los contenidos. Y hay otros sectores que están un poco más en un desarrollo embrionario, pero que ya cuentan con una política sectorial especial, que son los de arquitectura, artes de visualidad, artesanía y diseño, pero que carecen aún todavía de una ley de fomento sectorial específica. Vamos ahora a las dudas que surgen más habitualmente respecto a estos temas. Primero, ¿puedo proteger mis ideas? Bueno, habitualmente ustedes habrán escuchado, me robaron mi idea, me la quitaron, se apropiaron de ella y a mí se me ocurrió primero. Pues bien, malas noticias. La protección de las ideas no es posible. A nivel internacional se ha señalado expresamente en los tratados que tienen en pantalla, por una parte el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, habitualmente denominado ADPIC, y el Tratado OMPI de Derecho de Autor, que las ideas, los procedimientos, los métodos de operación y los conceptos matemáticos no son protegibles. Esto es, la protección surge solamente cuando tengo la capacidad de transformar esa idea, que puede ser brillante, en una expresión creativa determinada, algo concreto. Esto se traduce que la idea equivale a una columna a la que el creador le va a tener que poner órganos, tejidos, sistemas para que vamos a generar con esos esfuerzos creativos un individuo determinado que voy a ser capaz de diferenciar y vincular a ese creador en relación a esa obra que ha creado. Entonces, la obra intelectual, el desafío que plantea desde el punto de vista de la definición es que no encontramos a nivel legal todavía una legislación que nos diga en qué consiste una obra y tendríamos que atrever a definirla. Y podríamos decir que entenderemos por tal toda creación intelectual de carácter original que es susceptible de ser reproducida por cualquier medio o forma. Entonces aquí uno de los elementos críticos a determinar para saber cuándo estoy frente a una obra y no ante una idea es que esta manifestación creativa sea original. Esto es, sea capaz de transmitir la impronta personal o la personalidad del autor, que es capaz de volcar esos rasgos específicos de cómo aprecia esa realidad en la expresión creativa determinada. No se trata de algo que sea absolutamente nuevo, sino que también puedo crear en base a lo que ya ha existido antes. Por eso se dice por ahí que vamos viendo parados sobre hombros de gigantes, ¿ya? Siempre nos nutrimos del conocimiento previo. Y existen ciertas reglas que nosotros podríamos considerar que hacen casi imposible que nosotros creemos desde el cero, ¿ya? En el ámbito de derechos de autor y conexo. Así Polti nos dice que las situaciones dramáticas posibles cuando hablamos de obras dramáticas son solamente basadas en 36 emociones básicas humanas. En las artes plásticas es la combinatoria de colores primarios, que son solamente 3, y habrá otros 3 secundarios. Y en música las notas son solamente 7. Y sobre todas esas bases compartidas, nosotros construimos el conocimiento una y otra vez. Creamos y recreamos conocimiento. Y finalmente, otro elemento crítico para hablar de una obra intelectual será la capacidad o aptitud de esta obra para poder ser replicada o reproducida. Si nosotros quisiéramos plantear esto así en seco, podríamos plantear, bueno, si yo tengo una idea, la idea es, en este caso voy a dibujar un pez, o podría querer dibujarlo en colores. La impronta que mencionábamos o la característica personalidad del autor podrá representar ese pez como lo ven en la imagen que tienen a la derecha, de acuerdo a los artistas plásticos que ahí se mencionan, en una parodia que hace otro artista también de carácter gráfico. Cuando estamos hablando entonces de obra, es esa capacidad de mostrar esa impronta en el producto intelectual a que estamos haciendo referencia. ¿A quiénes beneficia esta protección y qué es lo protegido en definitiva? Entonces, estamos protegiendo un sector de creativos, estamos protegiendo a un sector de personas en su inicio de carácter solamente física o naturales, que son denominadas autores, y se les protege o garantiza la protección respecto de las obras que han creado, las obras intelectuales. Ese es el segmento que se dedica a la generación de estas obras. Y por otra parte tenemos un segmento de titulares de derechos que se dedican a la divulgación de esas obras que han sido previamente generadas por los autores. Y ahí encontramos a los artistas que realizan sus prestaciones artísticas, a los productores de fonogramas que generan la producción de grabaciones sonoras y a los organismos de radiodifusión que producen emisiones de radio o de televisión. Y ese es el sector que facilita la divulgación y la generación de audiencias. Esto es que pueden
multiplicarse los efectos de acceso a los contenidos a través de la participación de todos esos sujetos. Entonces, estos frutos rojos del árbol del conocimiento podríamos definirlos como un conjunto de derechos que se atribuyen en origen a las personas naturales, que son creadoras de estas obras en los ámbitos literarios, artísticos o científicos, por el solo hecho de la creación de estas, y que su titularidad puede ser adquirida luego por terceros, otras personas naturales o jurídicas, ya sea porque así se pacta por un acto entre vivos, o porque fallece el titular del derecho y se transmiten sus derechos por causa de muerte, o porque así lo ha dispuesto la ley. Esa participación de los distintos sujetos protegidos está reconocida en nuestra ley de propiedad intelectual, ahí lo tienen en pantalla, y tenemos que sí hacer algunas diferencias de concepto. Habitualmente, nosotros hablamos de autor y titular de derecho de autor. Bueno, ¿cuál es esa diferencia? En primer término, los creativos, los que son los autores, nunca van a ser empresas, nunca van a ser instituciones. Siempre partimos del concepto de que el autor es una persona natural que ha creado esa obra intelectual y que adquiere en origen los derechos respecto de ella. Sin perjuicio de esa situación particular, porque estamos hablando de un derecho humano, no un derecho empresarial, en su origen, estos derechos en la parte financiera de los mismos, la parte económica que se puede transferir a nivel comercial, los derechos patrimoniales, tienen la posibilidad de ser transferidos o transmitidos o otorgados por ley a otras personas naturales o a instituciones o personas jurídicas que los van adquiriendo en forma derivada o secundaria. Entonces tenemos en origen al autor, persona natural, y en forma derivada o secundaria a personas naturales o jurídicas. Así también lo señala la propia ley de propiedad intelectual, las leyes sectoriales que ya hemos hablado en materia de fomento y los tratados internacionales a los que Chile también se encuentra suscrito. Si quisiéramos entonces definir qué es un autor, sería aquella persona natural que aplica su capacidad creativa, ingenio e imaginación para generar una obra intelectual original en los campos de la literatura, las artes o las ciencias, y que aporta en ella una impronta personal mediante algún medio de expresión que resulta apto para su divulgación, ya sea en forma real o potencial, con objeto de hacerla trascender más allá del fuero interno del creador. O sea, esa transformación de la idea, el fuero interno, a la expresión creativa, el fuero externo. ¿Cuál es también otra diferencia importante a realizar? Que es habitualmente confundido el rol del autor con el del artista. ¿Y por qué se produce esto? Porque los artistas plásticos, a pesar de que desarrollan una función de autores, de creadores, habitualmente en el sector, en el gremio, se autodenominan artistas, ¿ya? Pero para la ley de propiedad intelectual relacionada con estos derechos, artistas son otros sujetos que ya hemos visto el rol que cumplen y que fundamentalmente se dedican a la divulgación de las creaciones que otro ha realizado con anterioridad a su participación, ¿ya? Y ahí tenemos al actor, locutor, narrador, declamador y otros sujetos que la ley nos señala. Así también ocurre en la ley de fomento audiovisual cuando se habla de que el rol del artista lo desempeña un actor o una actriz, no un autor. Y en el Código del Trabajo cuando se hace referencia a ciertos trabajadores de artes y espectáculos, o también en la ley de fomento a las artes escénicas recientemente publicada. Entonces la pregunta que nos hacen habitualmente, bueno, ¿hay que registrar obligatoriamente una obra intelectual para obtener la protección de estos derechos? La respuesta también es no. ¿Por qué? Porque la misma ley nos dice que la protección se obtiene en forma automática, desde el momento mismo en que se produce la expresión creativa. Esto es que tenemos esa capacidad de transformar la idea a una creación. Esa expresión entonces va a tener que ser perceptible, al menos en forma potencial. Tenemos en ese caso, por ejemplo, aquellas obras que se generan la expresión creativa y se guardan hasta por muchos años y luego surgen a la divulgación pública. Pero esa obra que estuvo guardada todo ese tiempo también ha sido protegida desde un inicio. Esa obra entonces tiene que tener ese carácter de original y transmitir esa personalidad del autor que la ha creado, y al momento de surgir esta protección en forma automática, se obtienen derechos exclusivos que ingresan al patrimonio del creador de la obra respectiva sin tener que cumplir formalidad alguna, como sería llevarla a realizar un registro, ¿ya? Ahora bien, ustedes me dirán, este señor está medio loco, pero no, en la ley nos dice, la presente ley protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren estos autores. Entonces, por lo tanto, no hay un requisito de cumplir formalidad alguna que refuerce esto. Pero, sin perjuicio de lo que hemos dicho, resulta siempre conveniente considerar
la operativa de llevar a registro una obra, porque la ley me da ciertos beneficios a aquellos que realizan el procedimiento. Principalmente establece en su beneficio una presunción de titularidad respecto al vínculo entre el creador y la obra que ha creado una vez que éste registra a su nombre la creación. Esto no es solamente establecido en la ley de 1970, sino que viene incluso de la ley anterior del año 1925. Pero eso no significa que sea el único medio de probar esa titularidad, y tenemos en la misma ley otras posibilidades. Usar el nombre habitualmente en el segmento creativo que yo me muevo, usar un seudónimo, este es un nombre ficticio que yo asocio a las creaciones que yo hago para tratar de ocultar mi identidad o para tratar de usar una denominación artísticamente más agradable para mí en cierto medio de creación, usar una firma o usar un signo que me identifique en forma usual. Esto no se refiere a marcas, esa mención al signo. Vamos a ver aquí en la pantalla los ejemplos particulares. Tenemos también el caso de llevar esta inscripción que ya hemos mencionado ante un registro que es el que llevamos nosotros, y también la inclusión de esta simbología habitualmente vista por ustedes en algunos envases o en algunos archivos digitales que ustedes habrán utilizado, que es esa letra C o esa letra P encerrada en un círculo, una para señalar que hay protección de derechos de autor y otra por derechos conexos para los productores de música. Cuando hacíamos mención al signo, ahí tienen el caso del artista que habitualmente era conocido como Prince, que es este logo que aparece al lado de la firma de Violeta. Ese es el signo al que se está haciendo referencia en el caso de nuestra norma. Ese es un ejemplo en la práctica. Estos derechos están protegidos durante un tiempo determinado, y eso es lo que los caracteriza como una propiedad diferente a la propiedad general, y duran desde el momento en que se produce esa creación hasta el tiempo que ha determinado la ley, que es un periodo post-mortem del creador de que se trata. O sea, la protección total es toda la vida del creador, más un número determinado de años, que en este caso, en el caso de Chile, son 70 años posteriores a la muerte del autor. Entonces tenemos 3 momentos en ese tiempo de protección que es bueno conocer. Cuando tenemos al autor vivo, se ha producido esa creación y tenemos el plazo de protección vigente, estarían estos derechos en una situación de blindaje o en el dominio privado. Yo no puedo usar esas creaciones sin tener permiso del titular de los derechos. Pero la ley, como siempre se atiende a este balance que internacionalmente nos señala la Declaración de Derechos Humanos, ha considerado ciertas situaciones de usos inocuos o inofensivos en que se permite realizar el uso de la obra ajena sin tener que pedirle permiso al autor, sin tener que remunerar a ese autor por ese uso, porque no es un uso competitivamente relevante. Y ahí estamos en las situaciones o hipótesis de excepciones o limitaciones. Y finalmente, una vez que pasa el tiempo, igual que el semáforo que tienen en pantalla, las obras quedan a libre uso y se denomina esta situación patrimonio cultural común. Dentro de la hipótesis del patrimonio cultural común ustedes pueden encontrar lo que se denomina el dominio público. Se puede entonces también resolver una duda frecuente a través de esta pregunta. Habitualmente la gente llega a nuestra oficina pidiendo patentar obras intelectuales para proteger sus creaciones en el ámbito de creaciones literarias, artísticas o científicas. Obviamente, nosotros no patentamos obras porque el patentamiento es relativo a las invenciones, ¿ya? Se otorga patentes de invención, no patentes sobre registros de obras literarias, artísticas o científicas. O sea, nuestra respuesta es, nuevamente, no. Si llegara Robin a nuestra oficina diciendo, recáspita Batman, quiero patentar mi obra, Batman le respondería, como ustedes ven ahí, las obras no se patentan, sino que se registran ante nuestro departamento. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen estos registros, como el nuestro? Facilitar la trazabilidad de los momentos críticos desde que se produce esa expresión creativa hasta los traspasos que puedan generarse durante toda la vida del creador e incluso posterior a su fallecimiento. Esto significa efectos muy positivos desde el punto de vista que lo que ha dicho el Banco Mundial es que facilitan que la actividad se formalice y tienda a permanecer este sector en un mercado absolutamente fortalecido y formal. Esto nos permite hacer un seguimiento de los estándares de información y compartirla entre distintos actores, para lo cual llevamos un sistema de registro habitualmente basado, como los libros que ven a mis espaldas, en formatos físicos, pero también hemos avanzado a un escenario absolutamente digital. ¿Cómo pueden entonces ustedes acceder al registro? Habitualmente, antes de la pandemia, teníamos un registro que actuaba en forma presencial. Ustedes podían visitar nuestras oficinas, ubicadas solamente en Santiago Centro. Podían mandar registros mediante correo postal y también podían hacerlo por internet desde el año 2014. Sin embargo, se
consideró que en el año del cincuentenario tendríamos que hacer un cambio radical en el sistema de operación mucho antes que viniera la pandemia. Este es un proyecto que viene desde el año 2018 gestándose. Y generar un centro de registros integrados nacionales, que es el CRIN, que aparece ahí al final de la pantalla, que no es otra cosa que un sistema de interoperabilidad de bases de datos, que no es solamente las bases de datos que nosotros gestionamos, sino que también las de otros organismos públicos y en el futuro de organismos privados. Actualmente ustedes pueden ingresar a esta nueva plataforma de registro, ya está en operación desde marzo de este año a raíz de la pandemia, se adelantó su entrada en vigencia y aplicación. Esperábamos haberla lanzado el próximo mes de octubre, justamente coincidiendo con el 50 aniversario de este departamento, pero obviamente la prioridad era el servicio de los usuarios y se lanzó en su momento para esos efectos y la tienen totalmente operativa al día de hoy. Sigue con la misma lógica de operación de un registro remoto como era el del 2014, 3 pasos básicos: ingresan información, entregan una copia de la obra que quieren registrar y pagan un derecho, que es lo que tienen ahí en pantalla, que está diferenciado por distintos tipos de obra, pero el general es ese 10% del valor de una UTM. Se basa el cobro siempre en una proporción del valor de una unidad tributaria mensual, entonces nunca va a ser superior al valor máximo, que serían 20.128 pesos al día de hoy, cuando estamos hablando de un 40% de la UTM, ¿ya? Y en ciertos casos, a raíz de estos registros digitales, también se ha estimado necesario que se acompañe documentación complementaria para establecer ciertas clarificaciones que es necesario acompañar a los expedientes digitales. Pero el mundo está cambiando, entonces no solamente estamos expuestos a desafíos como eran los tradicionales, sino que vemos en el ámbito habitual de la generación de contenidos creativos situaciones puntuales como el papelito de los mineros, que hubo mucha discusión en el momento de solicitar su registro, si eso era algo registrable o no. Bueno, desde el punto de vista de lo que tenemos que resolver aquí, esto es igual que una clínica de urgencia. Llegan con un ceracónico aquí y nos dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? Y ese fue el caso. Llega a mi oficina un día un escritor muy conocido, don Pablo Neus, solicitando el registro a nombre de don Ricardo Ojeda Vidal, que es quien realiza los trazos de ese mensaje originalmente. Y bueno, se desata la discusión. A mí me llamó mucha gente diciéndome cómo habíamos aceptado registro de eso, si eso no era creativo. Bueno, en derecho de autor hay un principio que es que el derecho de autor no atiende al mérito ni a la destinación de la obra. O sea, no importa la extensión que esto tenga, si tiene el atributo de originalidad suficiente, eso es protegible y es registrable, ¿ya? ¿Cuál sería el ámbito o criterio que se aplicó en este caso? Bueno, ahí hay 3 micromensajes que componen un gran mensaje. Esos 3 mensajes son dónde estaban, cuántos eran y en qué estado se encontraban. Y ese discutido caso de registro, bueno, después fue reconocido 2 años después por don Oscar Hahn, un premio nacional de literatura que sabe bastante más que cualquiera de nosotros en estos ámbitos, y dijo que eso él lo consideraba un verso. O sea, tan perdidos no andábamos en el momento de la discusión. Pero también se han dado otros casos. La cápsula Fénix también es un desafío. Ha estado inscrita aquí como un proyecto de ingeniería y también como un escrito, y ha dado pie a distintos escenarios de incluso litigiosidad. Pero son registros que estaban desconectados unos con otros. No era el mismo origen y por lo tanto habían reclamaciones diferentes de registro. En este otro caso, en cambio, parte un guión denominado La Maleta, en su origen, se transforma en otra cosa, que es un corto de animación que ustedes conocerán, que se llama Bird Story. Y Bird Story, para postular a premios y otras instancias, por ejemplo, para ofrecer servicios de consultoría o dar charlas como esta, necesita obtener un certificado respecto al registro. Bueno, y ese certificado lo otorgamos nosotros, ahí lo tienen en pantalla en los 2 casos, en el caso del guión, en el caso de Bird Story, y sirve para, por ejemplo, llegar a una escena como la maravillosa escena que vimos todos a través de la televisión, de llegar a una premiación de un Oscar, o seguir explotando un mismo origen creativo, diversificando y derivando nuevos subproductos. Por ejemplo, los creadores de esta historia, luego de que hicieron todo este circuito, sacan un libro ilustrado que es uno de los que ha tenido mayores ventas en la industria local en los últimos años. Otro caso también de un proceso continuo, registro en que se registró el guión y luego se registra la producción audiovisual, es de La Mujer Fantástica,
que también obtiene un Oscar, que también solicitó los certificados correspondientes, pero que además sirvieron estos certificados para reconocer la nacionalidad del director de la película, que en su momento se dijo que era argentino, y al otro lado de la cordillera los argentinos estaban felices porque el director argentino se había ganado el Oscar. Bueno, aquí se demuestra con la consulta del registro que don Sebastián Watt Lelio, alias Sebastián Lelio, es chileno de nacionalidad, y así lo declaró al momento de solicitarse el registro. Recordando la época que nos ha tocado vivir más recientemente, hace unos años atrás, a raíz de las celebraciones pre-18eras, un perrito se roba una empanada de una parrilla de una señora que estaba explicando a unos youtubers que hacían una entrevista cómo producía sus empanadas, y el perrito sigilosamente la sustrae por un costado de la escena que estaba siendo filmada. Eso se vuelve viral en las redes sociales, y un ilustrador toma esa idea, la transforma en una expresión creativa, que es la imagen icónica que ustedes tienen ahí, de Orejón, el perrito ladrón de empanadas. Pues bien, se encontró con la sorpresa que en las mismas redes sociales una mega empresa de presencia internacional capta la imagen, la transforma sin autorización y la saca como parte de una campaña de fiestas patrias propias. El monta en cólera, hace una campaña por redes sociales de desprestigio, pero adicionalmente consulta si podía llevar a registro su imagen, lo que se le da como respuesta afirmativa, y eso tuvo un efecto virtuoso también para él, porque logró solucionar aquellos actos de infracción de sus derechos por esa vía extrajudicial, diciéndole, oye, yo tengo el registro, mira, esto me pertenece a mí, hay antecedentes previos, incluso el registro, que esto me pertenece a mí, tú estás en infracción. Y bueno, y las empresas entendieron y llegaron a una solución que dejó a todos contentos. Y a posteriori, otras instituciones, como el Colegio de Nutricionistas, que aparece en pantalla, le solicitaron permiso para utilizar la imagen tal cual, y así él concedió autorizaciones, y otros también derivaron productos como orfebrería, llaveros, joyas, etcétera, de la imagen del perrito. Pero ¿cómo nos ha ido a nosotros haciendo campañas? Para ir cerrando. También nosotros creemos que la creatividad hay que practicarla y no solo predicarla, y así, a raíz de lo que diseñamos en unas humildes servilletas, se nos ocurrió hacer una campaña de nuestras 3 chicas superpoderosas, 3 creadoras muy importantes chilenas, que queríamos transmitir que a pesar de sus vidas difíciles habían logrado utilizar todas las herramientas disponibles en su época, y que había que provocar a las nuevas generaciones para que eso cambiara, dando estos ejemplos. Y así sacamos esas gráficas que están ahí, que son súper sencillas, tratando de transmitir ese mensaje provocador, que era, si ellas se atrevieron a registrar sus obras, ¿por qué tú no te atreves? Bueno, esto se hizo a raíz de que habíamos estudiado que durante el siglo XIX era muy baja la participación de las mujeres a nivel registral, un 4 o un 5% más o menos, y a los inicios de la década del 2000 nosotros veíamos que esto había subido un humilde 10%, 12%, y empezaba un retroceso nuevamente a raíz de lo que había pasado entre el 2011 y 2012, y dijimos, bueno, alguna medida hay que tomar, y sacamos esta campaña, y nos encontramos con la sorpresa que con esa humilde campaña, con muy baja difusión, se logró aumentar la participación a un 35%. Y eso fue un caso que, al ver que la línea de tendencia se mantiene, para estrechar esas brechas, le llamó la atención a Naciones Unidas y nos pidieron que justamente hace casi 2 años fuéramos a exponer esta experiencia como una buena práctica a nivel mundial para colaborar con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, esto es, en equidad de género, y así también le pareció muy interesante a la Oficina Registradora del Copyright Office de Estados Unidos, que es nuestro equivalente en el país del norte. Pues bien, ya cerrando, lo importante entonces, como hemos visto, es el uso de la creatividad, no solamente para tratar de defender ideas, sino que para defender cuando éstas se convierten en creaciones. Y una vez que eso sucede, nosotros los invitamos a considerarnos como su socio estratégico natural, porque es importante, sobre todo en estos tiempos, que sumemos fuerzas para fomentar el reconocimiento de estas actividades creativas que son esenciales para el desarrollo de todos los países, especialmente de nuestros trabajadores del conocimiento, para que sean reconocidos y retribuidos equitativamente, y ayudarlos a aprovechar los beneficios que el sistema de propiedad intelectual les propone a nivel nacional, porque estos beneficios no solamente se le proponen a estos creadores, sino que a toda la comunidad, porque al obtener una mejor protección de estos activos de propiedad intelectual, no solo ganan los titulares, sino que ganamos todos. Eso es, muchas gracias
por la atención y 1000 disculpas, pero estas plataformas cuando nos cambian así de un día para otro es difícil, a veces que es espectacular, pero bueno, muy agradecido. Quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Claudio. Súper interesante tu presentación. No sé si puedes abrir tu cámara para que conversemos un poquitito y atendamos algunas consultas que nos están haciendo nuestros auditores hoy día por el chat. Sí, por supuesto. Quedó súper claro que registrar una idea no se puede, registrar una obra o una creación, como tú lo acabas de decir, es distinto. También súper clara la diferencia entre una patente, un registro de patente o de invención versus un registro de propiedad intelectual que tiene que ver con la creación, con las obras y con las ideas. Y es bien interesante lo que tú acabas de mostrar, porque dentro de los ejemplos que tú mostraste, diste, quizás sin querer, una idea de cómo uno puede, en el fondo, rentabilizar la propiedad intelectual a través de la diversificación de los negocios creativos, o de un producto creativo, cosa que vimos también en una charla anterior con Alex Paredes. No sé si estás por ahí, Claudio. Sí, estoy, pero me dice que tengo una conexión absolutamente baja, como pasa en estos minutos adversos, pero démosle, los escucho igual. No, muy interesante. Obviamente también interesante saber que uno puede recurrir al registro de patrimonio a través de la creación y el registro de la propiedad intelectual. ¿Cuáles son las mecánicas para recurrir? ¿Cuáles son las mecánicas? ¿Cuáles son los costos de una persona que tiene una idea, que la puede convertir en una creación, dotándola de contenido, dotándola de un poquito más de herramientas? ¿Cuáles son los procedimientos a quién se debe dirigir? ¿Cuántos son los costos y cuántos son los tiempos involucrados en que esto quede registrado? A ver, aquí no hay una receta mágica para todos. Eso hay que tenerlo súper presente desde un inicio. Fundamentalmente en estos momentos, y habitualmente así ha sido a través de la historia, los registros están separados por cada categoría que hemos mencionado: propiedad industrial, derecho de autor. Distintos costos se aplican a cada tipo de registro, y lo que es importante en un emprendedor es que considere desde un inicio los costos asociados a cada tipo de registro. ¿Por qué? Porque si yo quiero cubrir el mayor espectro de activos a proteger, podría gastarme una fortuna y el negocio ser un desastre, ¿ya? Entonces ahí la actividad previa es que hay que tratar de asesorarse bien, que ese rol no le compete a los registros. Nosotros tenemos una asesoría básica previa que le podemos decir, sí, efectivamente esto sabe que mejor vaya al INAPI, que es donde se patentan los inventos, ahí tiene mayor acogida esto, puede tener mayor destino, pero tampoco tenemos una bolita de cristal para decir esto va a ser un negocio rentable, ¿ya? Por otra parte, muchas veces uno ve que en el mercado existe una especie de angustia por patentar. Toda la gente habla de patentar algo pensando que es un invento, que ha creado algo nuevo. Como yo les mencionaba, las expresiones creativas no necesariamente tienen que ser algo nuevo, ni van a ser necesariamente algo nuevo. Basta que sea algo original y ahí estamos hablando ya de una creación. Entonces, muchas veces se pierde mucho tiempo por buscar novedad y que esto es algo exclusivamente que a mí se me ocurrió y a nadie más, y resulta que tiene una tremenda obra creativa que es protegible porque describen por escrito, no sé, una fórmula, una idea, y han hecho la bajada práctica, que es lo que vamos a proteger. Y eso es ser un tremendo documento, por ejemplo, para vender en el ámbito académico o para ofrecerlo en un proyecto mayor que va a requerir cofinanciamiento, o que voy a tener que postular a un fondo concursable, obtener subsidios, o 1000 vías disponibles. Lo importante es que aprovechen todas las herramientas, y por eso esta mecánica de plantearles este árbol del conocimiento con estos diversos frutos de colores, lo importante es que vayan jugando un poco al rompecabezas y vayan viendo cómo van interconectados estos frutos y los pueden hacer operativos desde el punto de vista de la estrategia comercial o de posicionamiento o de financiamiento que quieren buscar. Pero las herramientas están, las opciones están, y los tiempos también son distintos, y los costos asociados a esos tiempos también son diferentes. En el caso de los derechos de autor, los costos son bastante bajos, como vieron en la presentación, que espero que lo hayan visto, pero van desde un 10% de una unidad tributaria mensual, o sea, estamos hablando de un poco más de 5.000 pesos, hasta un 40%, o sea, un poco más de 20.000.
Mientras que un costo de marca, de registro, de patente, ya estamos hablando de un proceso bastante más largo, y si a eso le agregamos, ojo, esos son costos solamente de registro. A eso tienen que agregar, si van a contratar a un asesor, por ejemplo, un abogado, alguien que sepa de la materia, esto puede subir mucho más, y eso ya depende del libre mercado que establece las tarifas del servicio que ustedes contraten. Pero la idea es que también esas herramientas estén libres. ¿Perdón? ¿Son costos accesibles para un emprendedor, por lo menos ir haciendo las instancias iniciales? Porque tú decías algo que es bien interesante. Tú decías que, en el fondo, el registro de una obra creativa se da desde el minuto en que esa obra se expresa, que no necesariamente tiene que estar el registro legal. Por lo tanto, en la medida que exista constancia de esa expresión, uno ya debiera tener cierta protección. ¿Es así? Es así. Nuevamente se cayó mi señal de video, pero espero que me escuchen. Esa situación es así, pero lo que es recomendable que exista registro es para efectos de facilitar la prueba de esa vinculación. Ahora, si ustedes tienen prueba documental, testimonial, que puedan aportarle a un juicio que está en discusión su derecho frente a un tercero que alega lo mismo, obviamente la fortaleza de esa prueba que tengan preconstituida va a ser determinante para poder probar su interés y darle una mayor fuerza a esa protección. Pero eso, como les digo, es una herramienta más que se pone a disposición el sistema de registro para que ustedes lo utilicen con esa finalidad de preconstituir medios de prueba para eventos de un litigio, pero también es muy útil, como les mencionaba, como estos casos que han llegado a obtener Oscar y premios y acceso a fondos, que tengan también un registro porque les da mayor seriedad en el trato formal previo. Porque muchas veces es como que nosotros en el segmento creativo abusamos de la confianza y abusamos de la buena fe. Pensamos que todos son igualmente correctos que el resto. Y lamentablemente en el mundo de los negocios muchas veces vieron, como en el caso de la Miel Gibson. El proyecto puede haber sido muy loable, pudo haber atendido una necesidad muy razonable, pero en ese caso no se hace buen uso de los activos, y quien, por ejemplo, estuviera dispuesto a financiar ese proyecto podría encontrarse en una desagradable situación a posteriori y enfrentar demandas por haber estado involucrado en un proyecto que viola derechos asociados a artistas, en este caso, o a empresas de producción cinematográfica. Entonces, todos estos activos justamente lo que sirve, y esa es la trazabilidad que ofrecen los sistemas de registro, que ustedes pueden verificar quién tiene o quién no tiene los derechos asociados a un sistema registral. Les puede dar indicios, por lo menos, de decir, mira, en realidad este proyecto puede que no sea tan formal para mí, yo no quiero asumir este riesgo. Mientras tú no te formalices, mejor que no. Entonces, no es una formalización tampoco excesiva, es un proceso que en tiempo puede ser bastante corto, dependiendo si ustedes entregan y cumplen todos los pasos que ahí se mencionaron, y por lo tanto yo creo que es razonable pensar en registrar, puede ser en Chile como en cualquier otro país del mundo. O sea, no estoy diciendo que solamente registren en Chile. Si les parece más adecuado, más eficiente, háganlo. Lo importante es que usen la herramienta, porque justamente está establecida para beneficiar que el flujo de estos activos sea más razonablemente posible y no se vea tan trabado en el tiempo. Justamente estas plataformas digitales que están haciendo uso masivo de estos contenidos, muchas veces ustedes podrán tener litigios con ellas porque suben contenido, y muchas veces lo suben también porque hay que ser bien honesto. Hay contenido que se viraliza y nadie sabe la fuente, ¿ya? Entonces, lo que yo les mostré en las primeras diapositivas, que creo que no se vieron, pero está la última cena de Da Vinci, que eso es dominio público, pero se ha transformado en una situación de viralización, la videoconferencia de Jesús con sus apóstoles en tiempos de pandemia. Y ya hay una versión anglosajona que está hecha en un ambiente de un Mac, porque se ve todos los iconos típicos de un computador Mac, y hay otro que está hecho para PC, ¿ya? Entonces, son lógicas que uno dice, bueno, es brillante, yo quiero contratar la licencia con el que generó ese contenido. Y uno lo busca y no lo encuentra. Pero en otros casos hay plataformas que te ofrecen, por ejemplo, la imagen de los pescaditos que yo también expuse. Esa es de un diseñador canadiense y está disponible y se puede pedir licencia, y así se hizo en este caso, y se paga un fee mínimo, pero eso activa una circulación de los activos en forma que genera una retribución coherente para el que hace los contenidos. Súper interesante lo que tú dices en términos del registro y la trazabilidad, porque las ideas o las obras finalmente pueden tener momentos donde tienen mayor
circulación, mucho mayor aceptación, y eso tiene que ser una cosa más permanente. No necesariamente una idea hoy va a explotar, sino que puede explotar en un minuto inesperado, por lo tanto es importante dejar esos registros. Voy a hacerte una pregunta que hicieron en el chat. Dice, si yo realizo un diseño de una imagen de marca en base a plantillas gratis, programadas de diseño online, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿Puedo inscribirla como propia? Bueno, aquí es cuando uno tiene que acordarse que a todos nos puede dar tos, ¿ya? ¿Qué significa esto en clave? TOS es los Terms of Service, ¿ya? Los términos de servicio o condiciones de prestación de los servicios de cada sitio es lo que habitualmente nadie se lee y que todos debieran leerse para acceder a contenidos o usar los contenidos en las plataformas digitales. Ahí generalmente van a encontrar condiciones de cómo deben usarse las plantillas, para qué se pueden utilizar, quién las puede utilizar y en qué contexto las pueden utilizar. Cuando hablamos de plantilla, ahí el trabajo creativo en la práctica es meter cierta información al computador y se va a reflejar en la plantilla y ya, y ahí quedó. Pero trabajo creativo en eso, respecto del que hace el ejercicio, es nulo, ¿ya? El que hizo la plantilla, en cambio, sí. Ahí hay un trabajo creativo y ahí hay un trabajo que hay que reconocer y que tendríamos que tener la licencia de uso para realizar esa utilización de la plantilla. Y muchas veces lo que está disponible en Internet no significa que esté disponible para su uso comercial, sino que justamente puede ser para jugar a nivel personal, en carácter individual y no para uso comercial ni masivamente a explotar por ese beneficiario del uso de la herramienta. Entonces hay que tener mucho ojo. Pueden intentar el registro, tampoco el registro es infalible desde el punto de verificación porque nosotros no hacemos trabajo pericial de inspección previa, como pasa con las frentes de invención, que ahí sí se hace un trabajo pericial importante, pero eso demora mucho tiempo. Los registros de derecho de autor son más ágiles, son más livianos y justamente si hay confrontación, el registro verificará lo que está registrado en su momento versus lo que puede reclamar un tercero que está interesado en proteger su plantilla o lo que fuera. Son casos muy interesantes, pero que justamente esos Terms of Service, tal cual cuando a uno le aparece la tos, tiene que preocuparse de ir al doctor cuando a uno le da la tos. El usuario de Internet, cuando ve que hay un tos, ahí también debiera ir al médico virtualmente, que es leer los términos y condiciones que están en el sitio. De lo contrario, se puede enfermar y en esta época de pandemia enfermarse de tos puede ser crítico y no recomendable. Por supuesto. Eso mismo se aplica, o quiero aprovechar esa pregunta como para bajar un poquito el caso de la publicidad, el caso de las campañas, las ideas que generan campañas, contenidos comunicacionales para marcas. ¿Cómo se diferencia entre lo que uno puede registrar como creador de una campaña o de una idea publicitaria versus el que compra esa idea publicitaria? Y aprovecho también la pregunta de Carolyn Honeman, que dice, yo soy diseñadora gráfica y me toca la creación de isotipos a clientes cuya marca es su propio nombre. ¿Esta imagen se debe registrar como una ilustración? ¿Es una marca industrial? ¿De quién es la propiedad de la ilustración de un logotipo, en ese caso? Que es como parecida a la pregunta que te había hecho yo. Bueno, a ver, las ideas de campaña, por una parte, van muy asociadas a los contratos que el que encarga la obra generalmente va a tener que establecer de quién es la propiedad del producto, ¿ya? Habitualmente en el mercado anglosajón eso no es tema, el que encarga es el dueño y ya, y se acabó y la agencia desaparece. En el caso latino, que es el que corresponde a nuestro derecho, en la práctica es muy distinto. El que encarga debe establecer en el contrato expresamente que el producto que va a obtener y todas las fases previas, por ejemplo, entregas preliminares, informes, reportes, todo lo que fuera, va a ser de su propiedad una vez entregado el producto y recibido a conformidad. De lo contrario, opera una presunción en sentido que si no lo dijo expresamente, se entiende que solamente se le autorizó el uso del producto recibido, pero no adquirió la propiedad para los usos futuros de carácter diferente a lo que ha contratado, ¿ya? Entonces, la agencia podría seguir usando ese tipo de producto a posteriori. Y eso puede ser muy delicado cuando uno busca transmitir una exclusividad en un mensaje y darle una asociación a ese mensaje con mis productos o servicios. La otra opción, entonces la recomendación ahí es que lo dejen por escrito, muy bien precisado, y si no, se genera esta situación que ya les he mencionado. Otra situación es la del diseño de estos logotipos, isotipos y otros tipos, ¿ya?
Lo importante es, como ustedes vieron en el árbol que yo les presenté al comienzo, existe la posibilidad de registrar diseños en ambos sectores del árbol. En el caso del árbol del sector de la propiedad industrial se pueden registrar diseños de carácter industrial, pero el diseño de logotipo y isotipo sería un diseño más bien que se vincula al área de un desarrollo de una generación de un producto artístico, ¿ya? Y si eso es así, si efectivamente hay un diseño que yo asocio más bien a un trazo de dibujo, independientemente que afecte al nombre de una empresa o no, porque puede haber un cambio de marca y justamente se involucra que sus letras explotan, se definen mejor, se cambia la combinación de colores y otras posibilidades. Efectivamente, esa combinatoria de colores, disposiciones y todo puede tener un aporte artístico y estéticamente sí es valorable como una creación original y por lo tanto podría ser objeto de registro por esa vía. Y se registra a nombre de aquel que tiene la titularidad asociada al producto entregado, o sea, lo mismo que les mencionaba antes. Si se contrató al dibujante, si se contrató al ilustrador, claramente hay que ver ese contrato con precisión, ¿ya? Suele suceder que también hay una situación incómoda y que hay que ser súper transparente, no se resuelve registrando las obras acá, que es incumplimiento de esos contratos por parte del que encargó el contrato. Entonces viene el ilustrador indignado y lo registra igual nomás, aunque ya el producto se ve que es para, no sé, una gran empresa y todos conocen esa empresa. Y uno dice, pero ¿cómo lo va a registrar a su nombre si usted esto lo hizo para una empresa, me imagino? No, es que no me pagó el contrato de prestación de servicio. Bueno, esa situación de conflicto no se resuelve registrando por esa vía, sino que se resuelve ante tribunal, ¿ya? Así que no usen el registro para esos fines porque para eso no está, ¿ya? Tampoco nosotros somos policías que andamos diciendo, oiga, ¿le pagaron el contrato o no se lo pagaron? No. Por eso nosotros hemos empezado con esta situación de pedirles documentación adicional a las personas que están en estas situaciones para que nos aclaren que efectivamente esto está limpio y que no va a tener complicaciones a posteriori porque es en propio beneficio de ellos. Es una especie de contrato de seguro también para ellos, para que no cometan infracciones por su parte, ¿ya? Porque un incumplimiento de contrato, si bien el activo podría estar pendiente de asignación, ya se acordó que ese activo va a ser de propiedad del que lo encargó. Entonces, ojo con esas situaciones. Pero volviendo a la pregunta inicial, efectivamente los logotipos y isotipos, si tienen un carácter de obra artística que aportar como dibujo, sí se pueden registrar como tal. Perfecto, clarísimo. Clarisa Cuelac pregunta lo siguiente, dice, hola, ¿qué pasa cuando se quiere usar un diseño de una obra, por ejemplo, de un artista o una ilustración y poner su nombre para que por ejemplo, para hacer unas poleras? ¿Es permitido o tengo que pedir permisos? Tiene que pedir permiso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la respuesta es tan tajante? Porque cuando nosotros veíamos ese semáforo que decía que hay casos excepcionales, que yo puedo utilizar la obra sin pedir permiso, sin tener que estar obligado a remunerar al titular de la obra, eso también tiene una regla de base que hay que considerar. Se considera inocuo o inofensivo ese uso o que no atenta contra la competencia cuando se cumple aquello que dice la norma específica que permite ese uso excepcional y que ese uso, a pesar de que cumpla esas condiciones, no tiene un impacto adverso para los legítimos intereses de ese titular del derecho en la normal explotación de su obra. Esto es, yo no puedo adelantarme al deseo de ese titular del derecho de poner su obra gráfica en una polera. Esos son atributos de él respecto a un derecho que él es propietario exclusivo. Mientras él no decida hacerlo, yo tengo que respetarle esa decisión y no puedo forzarla por tomarla yo para beneficiarme con un negocio en paralelo de algo que le costó hacer a él, ¿ya? Ahora, hay sorpresas. Hay autores que uno les pide autorización y no tienen ningún problema en otorgarla. Y eso es sorprendente porque muchas veces el ánimo de trabajo colaborativo en Internet, en estas situaciones en particular, no genera mayor complicación y la autorización no tiene tampoco que cumplir mayor formalidad. Se puede otorgar incluso por un correo electrónico después. Ese mismo titular que puede hacer la derivación por una composición con esa gráfica, que además le agrega otros contenidos, que puede hacer combinaciones también nuevamente originales, ese podrá beneficiarse incluso de una protección de una obra derivada y podrá venir a registrarla como propia. Entonces también ahí hay un juego que es interesante explorarlo. Que es un poco la mención que se hacía con la imagen inicial. Ustedes tienen mucha cantidad de contenido que efectivamente está libremente disponible, pero es el contenido más bien antiguo
o que cuenta con una expresa determinación del creador que ha dicho, yo esto no lo quiero explotar por vía de autorización, en licencia, sino que lo pongo a disposición de toda la humanidad, ¿ya? Y eso también está libremente disponible, puede ser un autor que haya hecho una creación hoy día. Hay muchos ejemplos, gente que regala música, que es propiamente creadora de esa música y toma esa determinación, o de una gráfica o de una campaña. El riesgo de eso es que esa persona se puede arrepentir y no ha dejado ningún registro que afirme esa decisión. Entonces, eso puede ser muy complicado. Pero, como les digo, teniendo la vía de comunicación correcta y pidiendo la autorización, puede ser perfectamente factible que ustedes puedan hacer uso de esos contenidos bajo esas condiciones de licenciamiento. Claudio, ¿cómo uno puede ver o existe alguna plataforma, alguna empresa donde uno pueda ver si esos contenidos están disponibles, requieren un pago de licencia? Como alguien que, por ejemplo, quiera usar alguna obra de Picasso para hacer una polera o hacer otras cosas, puede informarse de en qué condición está esa obra? Bueno, ese es un gran problema pendiente, porque hay mucha información dando vuelta que no está normalizada, por eso esta intención de conectar registros, que puede ser muy ambiciosa porque parte de una iniciativa nacional, se ha intentado sumar a mayores actores, esto se ha propuesto también a nivel internacional, pero cuando llegamos a me van a tocar la información propia de mi sector, ahí ya empezamos con los coletazos, no es fácil. Y eso genera que las personas interesadas en acceder a esa información también se muevan a veces entre tinieblas, ¿eh? Existen distintas fuentes de información que se pueden consultar. Una de ellas son las oficinas de registro, otras son las denominadas entidades de gestión colectiva, que representan los intereses de los titulares de derechos en distintos países, y estas a nivel local pueden tener una conexión con las que son sus pares a nivel internacional y transmitir ciertos tipos de información que nos permita dilucidar ese tipo de dudas. Pero así todo, hay ciertos segmentos de obras que están absolutamente en una situación de desconocimiento absoluto a quién le tengo que pedir la autorización, porque se sabe que están todavía en el periodo de protección vigente, pero no se sabe a quién pedirle la autorización. Por ejemplo, el caso de autores que han fallecido y que no se sabe quiénes son sus herederos o quiénes representan los intereses una vez que estas personas han fallecido. Entonces, eso es lo que se denomina las obras huérfanas y no hay ningún país que todavía haya podido solucionar ese problema, ¿ya? La intención de este registro que estamos planteando como sistema interconectado es justamente colaborar a esa situación, a resolverla, mediante una simple propuesta que es, nosotros partimos en esta etapa con una interoperabilidad con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Entonces ustedes se darán cuenta cuando ingresan al sistema de registro actualmente habilitado, que cuando cargan su RUT o pasaporte, les aparece toda la carga de sus datos personales desde el punto de vista de identificación que está en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Son datos que son gestionados por el Estado y por lo tanto las bases de datos pueden interconectarse para generar una interoperabilidad y también así se ha planteado con la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado hace mucho tiempo. Esa era la idea, ¿ya? Pero como en tecnología a veces la técnica está, pero la disposición también o la disponibilidad para hacer la implementación cuesta mucho. Al menos ha logrado ya esa fase y la fase siguiente es que hagamos una expansión del convenio de acceso a información de una forma más delicada porque ahí ya son temas que pueden ser más sensibles para efectos de hacer estas búsquedas más enfocadas a saber, en el caso del fallecimiento de las personas que tengan registro, cuáles son sus herederos y facilitar el contacto a estos. Entonces tenemos esas 2 o 3 vías que en la práctica es el registro a través de la información que tenemos a disposición ahora, segundo las entidades de gestión colectiva y luego interconectar estas bases, que es lo que estamos haciendo. Pero eso no implica que no se pueda también hacer una investigación desde el punto de vista privado. Ya hay investigadores privados que han hecho este tipo de ejercicios. Yo alguna vez tuve, para mi sorpresa, un investigador privado de derechos de autor que andaba haciendo el seguimiento de unas obras respecto a ciertos titulares que habían fallecido para efectos de hacer la búsqueda correspondiente de herederos para llegar a conectarse con ellos. Y eso también está disponible cuando los herederos registran las posesiones efectivas acá. Eso también se hace, ¿ya? Y eso era una conducta que antes no era muy frecuente. Ahora está teniendo mayor frecuencia esa actividad, entonces también, como estos son sistemas de registros públicos, se puede dar acceso a esa información.
Pero la mecánica es difícil, yo lo entiendo, pero hemos avanzado un montón. En unos, no sé, 10 años se ha hecho harto a nivel nacional al menos, y otros países en esto no han avanzado absolutamente nada. Entonces, por lo menos tenemos el orgullo que ya hemos dado algunos pasitos para solucionar el tema. Perfecto, buenísimo. Claudio, hay un montón de preguntas, un montón de dudas, más allá de que por tiempo vamos a tener que hacer una o dos preguntas más máximo. ¿Cómo puede la gente que nos está hoy día escuchando en este webinar acceder a consultar sus inquietudes? ¿Tiene acceso a través de una web? ¿Pueden contactar a alguien ahí en el Ministerio de Cultura? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay una recientemente creada unidad de derecho de autor en el Ministerio de Cultura, que puede darles una guía general de todas las consultas asociadas a derecho de autor. En materia registral nos hemos dividido bien la pega, estamos resolviendo nosotros esos temas porque es naturalmente las competencias que nosotros tenemos por ley, y en ese sentido nosotros tenemos canales de comunicación que son, en definitiva, en estos momentos principalmente correos electrónicos. Nuestros correos electrónicos están publicados en nuestra página, que es propiedadintelectual.gov.cl, y por ahí pueden entrar. En la misma presentación también hay algunos enlaces que ustedes pueden utilizar para la plataforma de registro, que es Screen. Y les recomendaría también que para aquellos que son más inquietos hay una cápsula audiovisual que se puede acceder incluso desde YouTube, que en 4 minutos explica lo que hemos visto en 1 hora, muy rápidamente, con una gráfica bastante atractiva, y que está a disposición ahí desde comienzos de este año. Pueden poner cápsula educativa sobre derecho de autor y la van a encontrar rápidamente. Y hay también una guía que se sacó el año 2017, que fue fruto del trabajo colaborativo entre el entonces Consejo Nacional de la Cultura y nuestro departamento, que también contiene como las preguntas y dudas básicas que ustedes debieran poder resolver, y que se tiene a disposición a través de la página nuestra, también a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por lo tanto ahí tienen harto material donde hacer búsqueda de información que puede ser de gran utilidad. En ambos casos son herramientas que están absolutamente disponibles por medios digitales, no tienen que pagar nada por acceder a eso, está absolutamente disponible las 24 horas del día, 365 días del año, y todo lo que ustedes quieran ubicar o resolver está básicamente ahí. Y si no les queda solucionada la inquietud, pueden dirigirnos un correo a nuestro genérico propiedadintelectual@ddi.cl o propiedadintelectual@crin.cl. Ahí tenemos. Fantástico, harta información. Bueno, la gente está muy activa con muchas preguntas. Agradezco además a todos los que están participando en este webinar sus comentarios por el chat. Lamentablemente y por tiempo tenemos espacio para una sola pregunta más, que en este caso es de Diego Barrenechea, y dice: muchos artistas plásticos trabajamos la técnica del collage, pero en la ley 17.336 no hay ninguna especificación al respecto. Bueno, la técnica del collage, aquí no se protegen técnicas, ¿ya? Fundamentalmente lo que se puede proteger es el resultado de la aplicación de una técnica, y si eso va a ser creativo o no. Fundamentalmente lo que hay que verificar ahí es si efectivamente lo que yo utilicé para hacer la composición estoy autorizado a utilizarlo o no, ¿ya? Porque puede ser un uso que es irrelevante porque es de un fragmento de una obra ajena, y por lo tanto el uso de fragmentos se puede realizar en la medida que no incurramos en esta competencia que afecta a los intereses legítimos del titular y no le afecta a la normal explotación de su obra, ¿ya? Pero es complejo porque también cumplir con lo que establece la ley como requisito me señala a mí que tengo que citar de a dónde obtuve la obra, el título de la obra y el autor de la obra. Y no tratando de una obra publicitaria que cuenta con una precisión mayor, por ejemplo, que me dice, ok, yo podría hacer ese ejercicio tratándose de una obra publicitaria, y como es un afiche o un audiovisual que tiene una composición determinada, puede afectar su estética o su duración, y en definitiva subir los costos a un nivel excesivo y hacerlo imposible. No es el caso de estas composiciones propiamente dichas y consideradas en una situación como tal ha descrito la persona que ha consultado. Entonces,
Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo, pero la derivación basándose en obras preexistentes, eso se permite por la ley, no hay que considerar que no está permitido. Lo que no está permitido, es decir, es que la técnica del collage tiene que ser considerada protegible. No, aquí no se protege técnica, no se protege técnica de pintura, no se protege estilo, no se protege ni tendencia política, ni religiosa, nada. Aquí hay libertad de creación. Y yo la técnica que utilice para llegar a crear es absolutamente irrelevante desde ese punto de vista, y lo que importa es lo que se genera en fruto del ejercicio creativo. Entonces, como les digo, adaptar obras, derivar obras, se puede. Yo puedo hacer mi versión de Romeo y Julieta y no tengo ningún problema con la obra de Shakespeare, porque primero está en dominio público, entonces puedo derivar sin problema. Pero si yo quisiera derivar, no sé, una obra reciente, confieso que he vivido Neruda, que todavía tiene derechos, tendría que pedirle permiso a una fundación que me da esa autorización, o al heredero que es un sobrino, no sé, ahí tendré que ingeniármela, ¿eh? Pero el que me dé la autorización no me impide optar a solicitarla por una parte, y tendré que ajustarme si me la quieren dar o no, pero eso no impide que yo pueda sacar una derivación, ¿ya? Ahora, si esa derivación la saco igual sin permiso, incurro en una infracción, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo presente. Pero la posibilidad de sacar obras derivadas o secundarias de origen, teniendo una obra matriz que me sirve de inspiración, eso es factible. O sea, por eso dije que nosotros vemos el mundo parado sobre hombros de gigantes, y eso se le atribuye a cierta persona determinada, pero eso también viene en la historia hace mucho tiempo atrás. Entonces, no corresponde decir que no se puedan sacar derivaciones porque la ley no lo permite. Sí lo permite. Perfecto, clarísimo. Claudia, y la última pregunta. ¿Qué pasa cuando se hacen usos de imagen de personas? El caso de los modelos, el caso de fotografías, por ejemplo, el mismo Diego nos pregunta que hay una banda que usó una imagen de una fotografía de él cuando niño. ¿Qué pasa con el uso de las imágenes de personas que probablemente no son famosas, no son públicas, pero sí han estado disponibles ya sea para uso de campañas publicitarias, algunas obras fotográficas? ¿Qué pasa con eso? ¿Uno puede proteger el derecho de su uso de imagen? ¿Puede el día de mañana pedir algún tipo de retorno por el hecho de usar una imagen personal? Sí, la utilización de imágenes de personas está vinculada no a temas de propiedad intelectual, si bien se conectan estos derechos con los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando de derechos personalísimos, por lo tanto sí se puede dar autorización para el uso de estas imágenes, pero se requiere un consentimiento previo e informado desde el punto de vista de el dueño de esa imagen, que sería uno mismo. Al ser un derecho personalísimo, transmite uno lo que es en esencia. Ahora bien, cuando se ha hecho capturas accidentales, por ejemplo en la calle, para una campaña publicitaria y situaciones de esa naturaleza, ahí la discusión es, bueno, si uno está en un espacio público, ¿podría oponerse a que su imagen sea captada? Bueno, ahí eso tendrá que resolverse ante tribunales, y generalmente se resuelve por la vía del recurso de protección. Se considera que ahí hay una relación de un derecho que está garantizado en la Constitución, por lo tanto puede por esa vía intentar su protección el que se sienta afectado por ese uso no avisado, no consentido, etcétera. Y hay distintos casos en que se ha intentado la protección de este derecho una vez que se pactó de cierta forma y no se cumplió lo pactado, ¿ya? Situaciones principalmente en que ha habido incumplimiento de contratos de modelos publicitarios, en que no se respetaron las condiciones. Entonces, por ejemplo, está el caso de una persona que autorizó que fuera fotografiada utilizando unos audífonos, y él había autorizado para ciertos formatos de difusión y apareció en otros. Por ejemplo, en los envases del producto, él no había autorizado la utilización de la imagen en los envases, y se encuentra en una tienda que estaba él en el envase. Ahí obviamente hay un exceso de parte de la explotación de la imagen, y por lo tanto se justifica que él reclame y se le garantice que debe ajustarse a los usos pactados. Y eso va a estar vinculado a una defensa de un incumplimiento de contrato, y por la otra vía también está esta posibilidad de utilizar la acción de protección. Pero un caso muy interesante que se está dando en los últimos años es el uso de la imagen personal en videojuegos o en otras plataformas que permiten la interacción, en que se utiliza la imagen de las personas pero transformadas en avatar. La avatarización de la imagen personal. Y eso es mucho más complejo. Eso incluso pasa hasta por utilización de esas imágenes para fines de otra naturaleza, que es mucho más perversillo que los juegos que juegan nuestros niños,
y eso puede infringir otra naturaleza de derechos también vinculados a la protección de los menores. Y ahí también hay que tener mucho ojo en la utilización, porque el uso de imágenes de menores también requiere la autorización de los padres. Eso también es un recurso que hay que tener presente, que no es llegar y sacarle una foto a un niño, y aunque sea en un contexto educativo también, los profesores tienen que tener mucho cuidado en eso. Este mismo uso de las pantallas para hacer videoconferencia, hay que tener ojo hasta dónde se puede usar lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, en qué condiciones yo estoy dando esta charla, si se puede o no utilizar en forma posterior la misma, si me dijeron si me iban a grabar o no, si tengo idea de eso o no la tengo. En Chile somos súper así de todo es buena onda, y resulta que, por ejemplo, esto en otros mercados es absolutamente regulado, y se sientan las partes y se firma el contrato, aunque sea para establecer qué usos van a ser posibles de esta imagen, porque a veces el expositor siente que al ver la imagen se ve mal y no le gusta, no le tomaron el mejor lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el uso de la imagen, y es un ámbito, como les digo, que se vincula en algunas ocasiones con temas de propiedad intelectual, nada que hacer con temas de propiedad intelectual. Perfecto. Bueno, y sin duda el mundo digital y todos estos sistemas de interconexión nos abren una serie de desafíos desde el punto de vista de la protección de la imagen, de la propiedad privada, bueno, el mismo tema de los derechos a la reserva de los datos personales. Hay un montón de mundos ahí que hay que empezar a mirar. En ese sentido, y aprovechando eso del uso de la imagen, ¿en qué otros países, o al revés, te pregunto de otra manera, cuando una persona acepta el uso de su imagen en una campaña publicitaria, por ejemplo, para el uso en Chile, ¿eso es extendible hacia otros países o uno tuviera que hacer acuerdos de derecho por distintos países? Y en ese sentido, ¿en qué otros países tienen una legislación compatible o parecida a la que tenemos acá? A ver, en general el uso de la imagen personal puede estar regulado por contratos perfectamente y diciendo los alcances territoriales que van a tener los usos permitidos, ¿ya? O sea, la recomendación es que en el contrato que se establecen las condiciones de utilización de esa imagen se deje establecido y se tenga cuidado, porque justamente en estos momentos y hace un rato ya atrás, la utilización a través de Internet implica un desarrollo de cláusulas bastante minucioso. Porque habitualmente lo que nosotros estábamos acostumbrados a decir, bueno, se autoriza el uso para el territorio de Chile. Incluso había gente menos ambiciosa, decía ciertas regiones de Chile y no se complicaba la vida. Pero la pregunta que hay que hacerse, bueno, yo cuando autorizo mi imagen para usarse en plataformas digitales, ¿estoy hablando del territorio de algún país? No, la respuesta es que no. Entonces, la cláusula, por mucho que se ría la gente cuando yo digo esto, debiera decir, se autoriza el uso para el territorio de Chile, Latinoamérica, América, Europa, todos los continentes y el resto del mundo, y la gente se queda feliz cuando uno dice el resto del mundo. Ya. Pero ¿qué les digo yo? ¿Qué pasa si ustedes consideran Internet? ¿Es el resto del mundo? La respuesta tampoco es positiva, es no. Porque mucha de la señal que ustedes reciben, y por eso se cae, tiene todos estos problemas, que yo me desaparezco, aparezco y todo, no solamente están conectados a través de cables, sino que pasan a través de señales satelitales. Y eso significa que sale la señal del planeta. Y eso hay que decirlo en una cláusula. Entonces, cuando la gente ve estas cláusulas, se ríe en una primera instancia, pero es la práctica real. Ustedes están concediendo autorización de uso cuando piensan en Internet para el territorio de Chile, el resto del mundo y esta es la parte que parece risible, pero no lo es, el resto del universo. Porque ustedes no saben por dónde sale la señal. Y si no contemplan eso, significa que están autorizando o están negando la posibilidad de que efectivamente se concrete el acto de transmisión que electrónicamente es posible. Entonces es recomendable que así sea. Ahora, la sensibilidad de la regulación de datos personales asociados al uso de la imagen, eso tiene distintas regulaciones dependiendo de país en país, pero lo que está señalado en el contrato debe cumplir la legislación en todos los ámbitos posibles. O sea, tiene que ser una cláusula que sea aplicable en la mayor cantidad de países del mundo, y por lo tanto la autorización debiera considerar eso. O sea, obviamente, si en algún país por temas de valores, ética, lo que se quiera, la legislación nacional no autoriza a mostrar ciertas partes del cuerpo, bueno, tendrá que encargarse la explotación, si llega esa señal ahí, de tener el cuidado de contemplar que quizás no sea un buen país para que llegue la señal, pero eso implica bloquear direcciones de sitios de Internet, eso es una cosa muy, muy compleja. Entonces, hay que tener el cuidado de un uso razonable de la imagen,
y no ser muy transgresor con ciertas campañas, pero eso también afecta a la libertad de creación, la libertad de expresión. Entonces también yo tengo que considerar todas esas situaciones, pero efectivamente nunca uno va a estar libre de ningún problema. O sea, siempre puede haber una situación de conflicto, pero lo que es previsible que uno puede solucionarlo previamente estableciendo las reglas y condiciones en el contrato respectivo de uso de la imagen. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Claudio, quiero agradecerte esta interesante conversación. Sin duda quedan un montón de preguntas en el tintero, se nos abren un montón de campos donde podemos explorar este tema de la propiedad intelectual, que sin duda es clave para el desarrollo de la economía creativa. Así que vamos a pedirte nuevas instancias de conversación, de charla, así que tenemos todavía un camino largo por recorrer. Quiero agradecer también a toda la gente que hoy día se ha conectado, han sido muy participativos en el chat y nada, pues esperamos tener una próxima instancia de encuentro. Gracias, Claudio, gracias a todos los que están hoy día conectados y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un muy buen día. A todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao.